En las anteriores dos clases hemos hecho ejercicios de calor específico en donde un cuerpo gana energía en forma de calor y también donde un cuerpo pierde energía en forma de calor y cómo eso se ve reflejado en su aumento o disminución de su temperatura, dependiendo obviamente si gana o pierde calor. Habíamos dicho en la anterior clase específicamente que cuando un cuerpo pierde calor, esa energía va hacia algún otro lado, hacia algún otro cuerpo, hacia alguna otra partícula, o se transforma en otro tipo de energía. Pero esa energía que se pierde nunca se pierde por completo, ¿sí? Es decir, esa energía no puede perderse, tiene que ser trasladada a otra cosa o convertirse en otro tipo de energía. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a integrar cuando un cuerpo gana energía y cuando un cuerpo pierde energía. El ejercicio entonces es el siguiente. Como siempre sugiero entonces, vamos a copiar primero que todo qué datos nos está dando el enunciado. Entonces vamos a estar copiando 1. La masa, la temperatura y el calor específico del cobre y también la masa, la temperatura y el calor específico que tenían el hierro. Empecemos entonces a copiar dichos datos. Tenemos entonces aquí los datos copiados de los dos materiales, acá del cobre, una masa de 200 gramos. Ojo, primera anotación, la temperatura que nos daban en el ejercicio es la temperatura que inicialmente tienen los materiales, con lo cual nos están dando en primera instancia la temperatura inicial. Es muy importante saberlo, ¿listo? Y el calor específico expresado en calorías sobre gramos por grados centígrados. Recuerden mucho cuidado en el momento de buscar estos datos, porque todo depende de las magnitudes o las unidades con las cuales las estén buscando o las estén necesitando. ¿Listo? Este número varía dependiendo de las magnitudes que ustedes se encuentran. Obviamente este número va a variar si se encuentran, por ejemplo, en joules sobre kilogramos por Kelvin. Si bien en el sistema internacional este número va a cambiar, así que mucho cuidado en el momento de buscar estos datos. Y para el hierro lo mismo, masa 100 gramos, temperatura inicial 20 grados centígrados o Celsius y calor específico 0,115 calorías sobre gramos por grados centígrados. Otra anotación más, estos valores a veces varían dependiendo de dónde los busquen. Por ejemplo, haciendo una búsqueda rápidamente, esto se lo puede encontrar como 0,114 o 116, aquí también 0,093, es decir, varía a veces los números, pero pues no es que sea una variación muy significativa. Recordemos qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Nos está pidiendo la temperatura de equilibrio de los dos metales. Recordemos que en sistemas termodinámicos, cuando dos cuerpos se ponen en contacto, empieza una transferencia de energía en forma de calor. Quien tiene más energía le traslada en forma de calor energía al otro cuerpo. En este caso, ¿cómo hacemos para determinar quién le pasa a quién energía? Porque es que esa es la clave de este ejercicio, ¿sí? La clave es saber quién está perdiendo energía y quién está ganando energía. Eso nosotros lo podemos ver a través de la temperatura. Recordemos que un cuerpo, si tiene mucha temperatura o una temperatura alta, es porque tiene más energía acumulada, más energía interna o más energía térmica, ¿sí? Con lo cual, entre el cobre y el hierro, inicialmente el cobre es el que tiene más temperatura. Obviamente 100 grados es mayor que 20 grados centígrados, ¿listo? Con lo cual, sabemos que el cobre tiene más energía que el hierro. ¿Eso nos sirve para qué? Porque si sabemos que cuando nos vamos a poner en contacto, es el cobre quien le va a pasar energía en forma de calor al hierro. Es decir, el cobre va a perder energía mientras que el hierro va a ganar energía. ¿Hasta cuándo sucede esta traslación de energía? Recordemos hasta que llegan al punto de equilibrio, ¿sí? Cuando ambos cuerpos tienen la misma energía. ¿Y eso cómo se traduce en forma de temperatura? Cuando los dos cuerpos llegan a la misma temperatura. Así que el cobre va a perder energía, por lo cual va a bajar su temperatura y en consecuencia de eso, el hierro va a aumentar su temperatura porque va a ganar energía. Eso es muy importante.
Entonces vamos a expresar eso que acabamos de decir, pero con una pequeña ecuación. Recordemos entonces que el calor nosotros lo representamos con la letra Q mayúscula, ¿sí? Entonces, en algún punto, como les dije, se van a tener que igualar, ¿cierto? Pero, ojo, con lo que dijimos anteriormente, el cobre va a perder energía, va a perder calor. Entonces, ¿eso cómo lo expresamos? Sencillamente, el calor que pierde el cobre va a ser igual al calor que gana el hierro. Si pierde energía, entonces lo expresamos con un negativo. Y si gana energía, entonces lo expresamos con positivo. Así que, vuelvo y digo, esto lo que estamos diciendo es que la energía que va a perder el cobre va a ser igual a la energía que va a ganar el hierro. Muy importante tener eso en cuenta. Vuelvo y digo, esta es la clave para poder solucionar el ejercicio. En anteriores videos nosotros habíamos visto cuál era su equivalencia más bien del calor, ¿cierto? El calor habíamos expresado que era igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura o delta T. Entonces vamos a copiar o vamos a reemplazar más bien ese calor por esas equivalencias. Vamos a hacer dos anotaciones en este punto. Lo primero es que no nos olvidemos del menos, ¿cierto? Pues porque está, como dijimos, perdiendo energía, así que vamos a poner el menos aquí. Podríamos ponerlo entre paréntesis, pero pues como todo esto es una multiplicación, el menos al solo estar de primero, pues ya afecta todo lo que está multiplicando, ¿cierto? Y lo segundo es que para poder diferenciar entre el cobre y el hierro, lo hemos denominado de esta forma. Todo lo que tenga que ver con el cobre, lo denominamos con la letra, o más bien con el número 1, y todo lo que tenga que ver con el hierro, con el número 2. Podríamos también, en vez de 1 y 2, colocar pues los símbolos correspondientes a la tabla periódica, ¿cierto? Para el cobre Cu y para el hierro Fe. ¿Yo por qué lo hago con números? Porque al colocar muchas letras posiblemente se llegue a ver un poco confuso, se puede ver una combinación de letras un poco desordenada, ¿cierto? Entonces para mí, ojo, en este caso yo lo quiero hacer con números. Sin embargo, si ustedes lo quieren, si ustedes los quieren diferenciar con su símbolo de la tabla periódica, pues es obviamente válido. Listo. Ahora, otra cosa es que la variación de la temperatura, nosotros ya la hemos definido que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Digamos que con respecto a la temperatura inicial, nosotros ya sabemos cuál es su valor. Pero, ¿cuál será esa temperatura final? Ojo, recordemos de nuevo, estos dos, cuando lleguen a su punto de equilibrio, tienen que tener la misma temperatura, ¿sí? Así que la temperatura final, podríamos llamarla, del cobre, es la misma temperatura final que del hierro. Por el momento, al saber que son las mismas temperaturas finales, no la vamos a denominar como tal, sino que la vamos a denominar como temperatura de equilibrio o temperatura sub E o T sub E, ¿listo? Así que vamos a reemplazar esta delta T1 y delta T2 pues por la temperatura inicial de cada uno, ¿sí? Y también por la temperatura de equilibrio. De esta forma entonces obtendríamos esta expresión reemplazando la variación de la temperatura. Le dijimos final menos inicial, final como es la misma, T sub E, temperatura de equilibrio, menos, ahora sí la temperatura inicial de cada uno. Temperatura inicial 1 del cobre y aquí temperatura inicial 2 del hierro. No nos olvidemos entonces que nosotros debemos hallar el valor de la temperatura de equilibrio, ¿cierto? Así que, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a utilizar propiedad distributiva para poder eliminar estos paréntesis. Todo lo que está aquí afuera multiplicamos con todo lo que está dentro del paréntesis. Esto sucede tanto en el lado izquierdo del igual como en el lado derecho del igual, ¿sí? Como les digo, aquí lo que vamos a hacer es eliminar dichos paréntesis. Entonces vamos a hacer dicha propiedad, voy a escribir qué expresión obtengo y cómo llegamos a ella, pues lo explico más adelante. Obtuve entonces esta siguiente expresión y miremos de qué forma yo pasé de esto a esto. Como les dije entonces, aquí vamos a utilizar propiedad distributiva. Todo lo que está fuera del paréntesis multiplica con cada uno de los términos que están dentro del paréntesis.
¿cierto? Eso tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho de el igual. Menos por más menos M1 por C1 por TE, pues nos queda toda esa expresión, ¿cierto? Es decir, todo esto multiplicó con esto, pasa a multiplicar. Ahora, menos por menos más, todo esto que está afuera pasaría a multiplicar con la temperatura inicial 1, que fue lo que nos quedó aquí. ¿Listo? Muy sencillo. Y lo mismo pasaría con el lado derecho del igual, ¿no? Masa 2 por calor específico 2, todo eso multiplicado por la temperatura de equilibrio. Más por más, así que se conserva como más. Y luego, más por menos, menos, todo esto multiplicado por la temperatura inicial 2, que es la del hierro. Listo. Ahora, vamos a dejar todo lo que tenga temperatura de equilibrio a un lado del igual, es decir, puede ser al lado izquierdo, al lado derecho, y lo que no tenga temperatura de equilibrio hacia el otro lado del igual. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar lo que tenga temperatura de equilibrio al lado derecho del igual y lo que no tenga temperatura de equilibrio al lado izquierdo. En este caso, como esta expresión ya tiene temperatura de equilibrio y ya está en el lado derecho, pues lo dejo quietico, ¿sí? Lo que voy a hacer es esta expresión la paso hacia el lado derecho, la despejo. Cambia su signo, ¿no? Si está menos, pasaría a más. Y lo que no tiene temperatura de equilibrio, aquí ya está, así que la dejo quietica. Y esta expresión que no tiene, esta sí la despejo. Vamos a ver entonces cómo nos queda despejado esas expresiones. Como dijimos entonces, todo lo que tenga temperatura de equilibrio al lado derecho y lo que no tenga temperatura de equilibrio al lado izquierdo. El siguiente paso que vamos a hacer es a sacar factor común. Y es que de toda esta expresión que nosotros tenemos, lo único que tiene en común, digamos en más de una expresión, sería esta temperatura de equilibrio, ¿sí? Así que saquemos factor común. Tenemos entonces factor común, ¿cierto? Como les dije, temperatura de equilibrio sale y en medio de un paréntesis pues quedarían los términos que tenían en común anteriormente, ¿no? Es decir, M1 por C1 en esta parte, más, por este más de aquí, M2 por C2. En este modo pues yo puse los 1 de primero y los 2 de segundo, pero pues no cambia, ¿no? Igualmente podría haber dejado M2 y C2 de primero y M1, C1 de segundo. ¿Listo? Como es una suma, pues no importa el orden en que yo lo escribo. Ahora, el último paso ya para poder despejar todo y empezar a reemplazar los datos es que todo esto que está multiplicando con la temperatura de equilibrio lo voy a pasar a dividir con toda esta expresión. Y una vez que yo pase todo esto a dividir, la temperatura de equilibrio va a estar totalmente despejada. Justamente para yo empezar a reemplazar los datos y por medio de los cálculos pues hallar el valor de dicha temperatura. Despejando entonces esto que antes, como habíamos visto, estaba multiplicando y lo pasamos a dividir, obtuvimos esta expresión. Y con esta expresión, ahora sí ya podríamos reemplazar dichos datos y hallar el valor de la temperatura de equilibrio. Entonces, tenemos absolutamente todo. Recordemos 1, cobre, 2, hierro, ¿no? Masa del cobre lo tenemos, calor específico también, temperatura inicial también. Y lo mismo para el hierro, ¿no? Masa, temperatura inicial y el calor específico. Y acá abajo pues también son datos que ya tenemos. Así que perfectamente empecemos a reemplazar los datos y a ver cómo solucionamos este problema. Reemplazando entonces los datos llegamos a esta expresión bastante larga, sí hay que admitirlo. Aquí coloqué las multiplicaciones de color azul y las sumas de color rojo pues para que digamos para ayudar un poco en cuanto a lo visual. ¿Listo? Pero pues no nos vamos a complicar mucho en esto. ¿Por qué? Porque obviamente pues necesitamos la ayuda de nuestra calculadora para poder resolver esto y de una vez vamos a empezar a jugar a cancelar digamos algunas magnitudes físicas. ¿Listo? Aquí tenemos una multiplicación entre este término, estos tres términos. ¿Listo? Al yo multiplicar estos tres números, ¿qué va a pasar? Estos gramos de arriba se van a cancelar con estos gramos y estos grados centígrados de acá arriba se van a cancelar con esto. Con lo cual el resultado de esto nos va a dar en calorías. Y lo mismo va a pasar con esta parte de acá. Gramos se cancela con estos gramos, grados centígrados, el resultado de esto nos da en calorías.
Y ahora aquí abajo, gramos se cancela con gramos a multiplicar estos dos. Nos quedaría resultado en calorías sobre grados centígrados. Y aquí lo mismo, gramos con gramos se cancelan, nos queda entonces el resultado en calorías sobre grados centígrados. Muy rápidamente vamos a resolver estas operaciones y digamos a escribirlas, pero ya cancelados todas estas unidades. Entonces la multiplicación de todo esto, 200 por 0,094 por 100, eso nos da 1880, como lo habíamos dicho anteriormente, calorías. Más la operación de todo esto nos dio 230 calorías, ¿vale? Y acá abajo, 200 por este calor específico, 11,5 calorías sobre grados centígrados, más 100 por 0,115, eso nos da 18,8 calorías sobre grados centígrados. Aquí podemos sumar tanto arriba y abajo porque son términos que son semejantes, es decir, comparten la misma magnitud física, ¿sí? Acá arriba todo está en calorías y acá abajo todo está en calorías sobre grados centígrados, así que podemos sumarlos, listo, para tener una expresión mucho más pequeña. Ya estamos muy cerca del resultado final. Aquí también vamos a jugar con las unidades, y es que estas calorías con estas calorías se van a cancelar y el resultado nos va a quedar en grados centígrados. Es lógico, pues, porque estamos intentando hallar una temperatura. Y haciendo entonces la división entre 2110 sobre 30,3 nos da 69,64 grados centígrados. Esta es la temperatura de equilibrio de los dos cuerpos. A esta temperatura llegaron cuando ya llegaron a ese equilibrio térmico del que nosotros hemos hablado en anteriores clases. Entonces, para recapitular, la clave de todo fue definir qué cuerpo ganaba energía y qué cuerpo perdía energía, ¿sí? Este análisis no solo sirve para dos cuerpos, sino puede servir para 3, para 4, para 5, etc., ¿sí? Lo único y siempre a tener en cuenta es saber quién va a ganar y quién va a perder. Eso es todo. ¿Listo? De esta forma, entonces, nosotros ya vimos cómo aplicamos los conceptos de calor específico a un sistema térmico, podríamos decirlo completo. Cuando un cuerpo gana, cuando un cuerpo pierde energía.